Y al no tener una seguridad propia, carecemos de recursos para nosotros poder implementar, porque probablemente podamos ser la persona más talentosa del mundo, pero si no confiamos en nuestro talento, si no confiamos en nuestras habilidades o no confiamos en lo que nosotros conocemos, es bien difícil poderlo llevar de la práctica a la implementación. Bienvenido a tu podcast Ask My Mentors. Este es su host, Mr. Jiménez. Y en el día de hoy vamos a estar discutiendo en el episodio número 17 cómo nosotros podemos dominar los pensamientos negativos. La realidad es que los pensamientos negativos siempre van a llegar a nuestras vidas. Es simplemente la información que nosotros tengamos en nuestra mente de cómo manejar esos pensamientos negativos y los recursos que nosotros tengamos a la mano para manejar esos pensamientos negativos. Bienvenido a tu podcast Ask My Mentors. Bienvenido a tu podcast Ask My Mentors. Este es su host, Mr. Jiménez. Hoy en el día de hoy, en el episodio número 17, vamos a estar discutiendo el tema cómo podemos dominar nuestros pensamientos negativos. Los pensamientos negativos siempre van a estar ahí. Es algo que es evidente. Es simplemente desarrollar las destrezas necesarias para nosotros poder manejar esos pensamientos que tarde o temprano nos va a alcanzar. Porque la realidad del caso es que nadie puede manejar una mente perfecta sin contratiempo o algunos pensamientos que ataquen a nuestra manera de pensar y la manera de ver las cosas. Dicho eso, quiero comenzar con este punto de partida que tengo por acá. Los pensamientos negativos siempre van a ser resultado de la falta de información en nuestra mente. Más bien van a ser un reflejo de la falta de información en nuestra mente y van a ser un reflejo de los traumas y momentos difíciles que nosotros hemos pasado en nuestra vida. Y la realidad es que de la única forma que nosotros podemos manejar estos traumas y estos miedos, no en todos los escenarios, pero en la gran mayoría de los escenarios, es literalmente añadiendo más información a nuestra mente. Y cuando hablamos de información, no me refiero a cualquier tipo de información. Me refiero a una información que empodere, que enseñe y que nos eduque para que nos pueda llevar de un punto A a un punto B. Antes de yo comenzar y entrarle lleno de glosar varios tópicos que tengo aquí en agenda, quiero hacer un disclaimer bien claro. El punto de vista que voy a estar dando en este episodio simplemente los doy de manera educativa. No soy ningún tipo de psicólogo, ni psiquiatra, ni tampoco pretendo serlo. Solamente hablo en base a mi experiencia y cosas que yo he podido implementar a lo largo del tiempo que me han dado resultados que quiero compartirlo con ustedes. Dicho eso, ¿cuáles son los factores que realmente pueden causar estos pensamientos negativos? La realidad es que hay varios. Podemos comenzar desde el sentido de la pérdida, como también le podemos dar referencia el miedo al fracaso o los traumas que hemos tenido en momentos anteriores en nuestras vidas. Y voy a hacer una referencia al área de cometer un error. El miedo al fracaso, les puedo decir que nos da referencia prácticamente a un 80%, podría decir hasta un 90% de la mayoría de los miedos de las personas. El miedo al rechazo, el miedo de cometer un error y el miedo de la opinión colectiva de las personas. Y una de las cosas que yo he podido experimentar, y lo hablo en base a mi experiencia, fue la forma de cómo manejar el miedo al fracaso. Y la realidad es que todos tenemos ese miedo, porque hemos sido condicionados que nosotros tenemos que ser perfectos. La realidad del caso es que el ser humano en sí no es perfecto. Nosotros tenemos que aprender a cometer errores. Nosotros tenemos que entender que el error y fracasar es parte del proceso. Que el fracaso nos hace mucho más fuerte. Que el error nos enseña lecciones. Pero es bien difícil decirlo. Implementarlo es lo complicado.
porque hemos sido condicionados por mucho tiempo que tenemos que ser los mejores en cualificaciones, tenemos que ser los mejores sacando buenas notas en proyectos, tenemos que ser los mejores entregando un proyecto de trabajo, que realmente nunca se le da un espacio a cometer un error o a cometer un fracaso. No estoy queriendo decir con esto que cometer error y cometer un fracaso sea bueno, pero hay momentos que sí lo va a hacer. Porque hay momentos que nos va a enseñar una lección y nos va a enseñar realmente algo que nosotros todavía no conocíamos del proceso, pero el fracaso tenía que llegar para nosotros poderlo entender. Y estas son una de las cosas que a mí en mi carácter personal yo he cometido muchos errores y les puedo decir que sigo cometiendo miles de errores. Pero simplemente es la forma como usted maneje ese fracaso para que no deje que los pensamientos negativos inunden su mente ni tampoco la saturen, y lo que hagan es que detengan su proceso y detengan la manera creativa de cómo usted ve las cosas. Otro factor que puede causar los pensamientos negativos en nuestra mente es el tener una baja autoestima. Tener una baja autoestima implica que nos quita seguridad de lo que nosotros hacemos. No hay nada peor que ver una persona insegura. La realidad es que es algo que todo el mundo lucha con eso, con la aceptación personal con otros seres queridos o con otros colegas, otras personas. Nadie le gusta sentirse rechazado. Nadie le gusta sentirse rechazado, ni nadie le gusta sentirse por menos. Y cuando nosotros tenemos una baja autoestima, es bien difícil poder ejecutar cosas que sean claras y evidentes, que sean productivas en nuestra vida, porque no tenemos una seguridad propia. Y al no tener una seguridad propia, carecemos de recursos para nosotros poder implementar, porque probablemente podamos ser la persona más talentosa del mundo, pero si no confiamos en nuestro talento, si no confiamos en nuestras habilidades o no confiamos en lo que nosotros conocemos, es bien difícil poderlo llevar de la práctica a la implementación, del conocimiento a materializarlo. Y esto es una de las cosas que los pensamientos negativos pueden llegar a nuestra mente. Empiezan a llegar de manera esporádica hasta que pasa el tiempo y se convierte en parte de nuestra vida y pasan a ser literalmente el presente de cada uno de nosotros. Y es simplemente por la falta de una baja autoestima. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. Siempre nosotros tenemos que estar pendientes de nuestra autoestima. Cómo realmente nosotros nos estamos sintiendo. Cómo realmente nosotros queremos que la gente nos vea. Eso va a definir mucho quién nosotros somos, hacia dónde nosotros vamos y cómo realmente nosotros nos sentimos. Otro factor que puede causar pensamientos negativos en nuestra mente es la causa de la pérdida. El sentido de pérdida en los seres humanos es bien tangible. Y cuando me refiero a que es bien tangible, es que realmente cuando nosotros materializamos o experimentamos una pérdida, realmente llega a nuestra mente, porque por mucho tiempo hemos sido condicionados a simplemente aferrarnos a las cosas, ya sea material, sean las cosas sentimentales, sean las cosas que nos hayan sumado a nuestra vida, pero entiendo que es parte de nuestra naturaleza. Y hay veces que nos cuesta demasiado de tiempo desprendernos de situaciones o eventualidades que han pasado en nuestros momentos anteriores, en nuestro pasado. Nos cuesta desprendernos porque sentimos ese sentido de pérdida cuando perdemos algún tipo de familiar, cuando perdemos algún tipo de un bien material, cuando perdemos un activo. Y es bien importante nosotros conocer la realidad del caso. Es que hay un refrán en la vida que dice: a veces se gana y a veces se pierde. Yo realmente no comparto esa opinión. Yo digo que en la vida a veces se gana y a veces se aprende, porque es donde nosotros materializamos ese sentido de pérdida. Es decir, que si realmente yo no voy a ganar, pues voy a perder. Y no necesariamente va a ser así. No necesariamente porque usted no gane, usted está perdiendo. Déjese llevar que cuando usted no gana, usted está aprendiendo, y no solamente está aprendiendo, está ganando experiencia. Está ganando experiencia que usted no tenía. Está ganando conocimiento
que usted desconocía. Entonces, por eso es bien importante el contexto de cómo nosotros manejemos nuestras palabras en nuestra mente y cómo nosotros realmente decimos las cosas para poderlas materializar en nuestra vida práctica. ¿Cómo nosotros podemos identificar pensamientos negativos en nuestra mente? Esa es buena pregunta. Y cuando se trata de comenzar a conocer y entender cómo nosotros podemos identificar esos pensamientos prácticos, hay veces que nosotros tenemos que hacer referencia a nuestro pasado. Buscar, dedicar un tiempo a solas, con calma, tranquilo, y empezar a reflexionar en ese pasado, qué realmente nos marcó, qué tuvo un impacto en nuestra vida, que cambió nuestra manera de pensar, qué nos decían cuando éramos pequeños, de qué manera nos trataban nuestros seres queridos, de qué manera se referían a nosotros. Y yo digo que en este papel los padres tienen un rol muy fundamental. Hay veces que los padres, de manera ignorante, por la falta de desconocimiento, hay veces que marcan a sus hijos. Y esto yo lo veo a diario. Yo, padre que me estás escuchando, voy a hacer un paréntesis en esta área. Tú, padre que me estás escuchando, mamá o papá, realmente no marques a tu hijo. No lo marques. Es más fuerte una palabra verbal que un regaño físico o un golpe al niño. Por la sencilla razón que el golpe simplemente va a durar 2, 3 minutos, 5 minutos, 3, 4 días como máximo. Pero esa palabra que tú le declaras a ese niño o le dices a ese niño, literalmente va a estar ahí en su subconsciente de por vida. Y el maltrato emocional que le va a causar por lo largo del tiempo lo puede entorpecer en su crecimiento adolescente hasta su crecimiento de adulto y en algunos de los escenarios hasta su crecimiento ya después de la edad avanzada. Porque son traumas que están ahí en su mente todo el tiempo retumbando constantemente. Por eso es bien importante, usted padre que me está escuchando, mamá que me está escuchando, que usted realmente tenga esa responsabilidad con su hijo. De no decirle las cosas bajo coraje o no decirle las cosas porque usted se siente mal. Simplemente dígale las cosas en amor y corríjalo en amor. Porque hay veces que estas palabras pueden causar un gran trauma en el ser humano, entorpecerlo en su proceso de crecimiento como adulto. Otra de las cosas que nosotros podemos identificar en momentos negativos en nuestra vida son momentos de trauma o momentos de miedo o situaciones psicológicas que hemos pasado en nuestra vida. Hay veces que nosotros no le damos ningún tipo de importancia a estos tipos de traumas o estos tipos de momentos de malas emociones, de mal gusto. Pero estos momentos, cuando ya nosotros hemos madurado en el proceso, estos momentos psicológicos y emocionales pueden tomar control de nuestra vida y pueden crear unos pensamientos negativos y una negatividad totalmente horrible que nos puede hasta detener en el proceso, nos puede paralizar por completo porque nos causa una baja autoestima, nos causa miedo, nos causa temor y la incertidumbre de no tener el conocimiento de cómo lidiar con eso o no entender el proceso. Esto de que la realidad es que puede ser una bomba de tiempo. Porque la falta del desconocimiento de entender un proceso, entender algún trauma, es literalmente nos hace sentir totalmente impotentes. Y a ningún ser humano le gusta sentirse impotente. Porque la realidad del caso es que nosotros no estamos diseñados para sentirnos impotentes. Lo que pasa es que la falta de información de cómo manejar las situaciones de vida nos hace sentir impotentes. Y no hay peor sensación que sentirse impotente ante una situación que estemos viviendo. Y estas son una de las cosas que nosotros podemos empezar a identificar momentos negativos o procesos o traumas que nosotros hemos tenido en nuestra vida para poder entender por qué esos pensamientos negativos llegan a nuestra vida. Ahora bien, ¿cuál es la mejor manera de nosotros poder dominar estos pensamientos negativos de una manera eficiente y de una manera práctica? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es empezar a identificar, como dije anteriormente, identificar todos esos momentos de trauma que usted tenga recuerdo en su mente. Porque hay momentos que nosotros nos recordamos, pero están en nuestro subconsciente. Si ya usted tiene por lo menos una lista de 5 o 10 momentos incómodos o momentos difíciles que usted ha pasado,
lo va a cruzar en una lista y va a comenzar a realizar afirmaciones. Y cuando yo digo realizar afirmaciones, es que la realidad del caso es que la mente es como una computadora. Nuestra mente, nuestros pensamientos, realmente es un reflejo de la programación que nosotros recibimos a diario. Y si la realidad del caso es que usted no programa su mente con un buen contenido, con buena información, con información que lo empodere, que le dé conocimiento y que lo lleve a ser mejor persona, es bien difícil usted poder materializar pensamientos positivos. Y cuando hablo pensamientos positivos no me refiero a nada emocional. No me refiero a nada que sea uno volverse loco, emocional. No, estamos hablando de manejar situaciones del día a día, de tener la paciencia y la prudencia, de simplemente entender las cosas y pensar de una manera distinta. Es literalmente renovar nuestras mentes, cambiar la programación de nuestra mente. Eso es lo que me refiero realmente con la programación de nuestra mente. Y para nosotros poder llegar a ese proceso, tenemos que hacer afirmaciones diarias. Si usted realmente es una persona que se siente insegura, usted se mira al espejo y dice: yo soy una persona segura, soy una persona que puede alcanzar cosas, soy una persona que soy prudente, soy responsable. Y estos son varios hints y tips de afirmaciones pequeñas que usted puede hacer, pero son afirmaciones que pueden tener un gran impacto en su vida. Otra de las cosas puede ser empezar a desarrollar pequeños hábitos que lo lleven a trabajar con sus miedos. ¿Y por qué digo pequeños hábitos? Porque nuestra mente, como les dije anterior, es una computadora. Y si nosotros saturamos nuestra mente con mucha información, nos vamos a paralizar en el proceso. A la hora de entender los traumas, a la hora de entender los miedos, a la hora de entender las inseguridades, nos vamos a detener en el proceso porque vamos a querer saberlo todo y no necesariamente tenemos que saberlo todo. Por eso es bien importante enfocarnos en las cosas pequeñas que estén al alcance de nuestras manos y que nosotros podamos dominar, para que luego entonces nosotros podamos enfocarnos en cosas mucho más grandes que nos puedan liberar de ciertas cosas. Entonces, una de las cosas es, cambiando nuestros hábitos, es empezar a modificar patrones y conductas de nuestra vida práctica para poder lidiar con esos pensamientos negativos. Una de las referencias, como les dije al principio, les dije anteriormente, son las afirmaciones, son los decretos como persona, quién yo soy, hacia dónde voy y cómo me siento. Eso es bien importante. La palabra decretar significa realmente es establecer. Y cuando nosotros decretamos en nuestra vida que nosotros estamos decretando esa palabra sobre nuestra mente, sobre nuestra alma y nuestro subconsciente, realmente nosotros constantemente estamos materializando esa palabra en la vida práctica. Y por eso es bien importante las afirmaciones y hacer decretos de nuestra vida, quién nosotros somos, hacia dónde nosotros vamos y cómo realmente nosotros nos sentimos. Y el último punto, pero no menos importante, es simplemente desprendernos de la opinión colectiva. Desprendernos de la opinión de la gente, de qué la gente va a pensar, qué la gente va a decir, cómo la gente se va a sentir sobre mí. La realidad del caso es que nadie está preocupado por usted. Hay veces que nosotros vivimos una vida pendiente a lo que la gente va a decir, pendiente a lo que la gente probablemente piensa de mí, y en algunos de los casos la gente ni le interesa. La gente a veces está tan ocupada en su vida práctica, en su vida cotidiana, que la gente ni siquiera está pendiente, porque 5 o 6 personas quieran reflejarse sus inseguridades y su incertidumbre con usted, no necesariamente es que esa persona está pendiente de usted. Y por eso es bien importante en este proceso de nosotros identificar nuestros pensamientos negativos, es simplemente desprendernos de la opinión colectiva. Y cuando me refiero a la opinión colectiva, me refiero a personas allegadas, familiares, incluso hay veces que lo más brutal de todo esto es que hay veces que nosotros estamos tan pendientes de la opinión colectiva de la gente que nosotros ni siquiera tenemos el tiempo para conocernos nosotros mismos. Y cuando nosotros estamos pendientes a lo que la persona o las otras personas van a decir sobre nuestra persona, nosotros ni siquiera tenemos el tiempo para conocernos. Ni siquiera tenemos el tiempo para saber quién nosotros somos. Ni siquiera, en algunos de los casos, ni siquiera conocemos cuáles son nuestros traumas y por qué realmente nosotros pensamos de esa manera. Incluso, ni siquiera conocemos nuestros miedos. Y por eso es bien importante, para manejar estos pensamientos negativos de la manera más eficiente en nuestra mente, es simplemente desprendernos de la opinión de la gente. Porque
está brutal que nosotros hay veces que no hacemos las cosas porque le tenemos miedo a lo que otra persona va a decir. No hacemos las cosas porque tenemos la incertidumbre de cómo nos va a salir, si vamos a fracasar, si no vamos a fracasar. Y les quiero compartir algo. Y entienda esto y téngalo bien claro. Nadie puede llegar al éxito sin fracaso. Nadie puede alcanzar grandes cosas en la vida sin riesgo. Y nadie puede hacer grandes cosas sin sentir temor en la vida. Es una naturaleza del ser humano. Es simplemente cómo nosotros estemos manejando esos miedos, esos fracasos y ese sentido de pérdida. La realidad del caso es que cuando nosotros sentimos miedo es porque estamos vivos. Y el día que usted no sienta miedo por algo, preocúpese porque sus emociones ya están. Todavía es la hora que yo no he conocido un ser humano que me diga, no, yo nunca he sentido miedo. Todos experimentamos el miedo. Todos experimentamos ese sentido de pérdida. Y ese sentido de pérdida y el miedo, cuando se juntan, es donde llegan esos pensamientos a inundar nuestra mente. Esos pensamientos negativos, tú no lo vas a hacer, no lo puedes lograr. Y por eso es que de la manera más eficiente para nosotros manejar estos pensamientos negativos es simplemente entender que el fracaso tiene que estar en el proceso, que el miedo siempre tiene que estar en el proceso y que el error va a estar en el proceso. Es simplemente cómo yo lo manejo. Esa es la diferencia de las personas que tienen éxito en la vida y las personas que no tienen éxito. Que las personas que fracasan simplemente pueden comenzar de nuevo porque tienen la información y la sabiduría de cómo realmente se tienen que manejar. Versus la persona que no lo tiene simplemente cae en frustración, experimenta ese sentido de pérdida, ahí entonces entran las emociones y abruman todo el proceso. Y haciendo un recap para concluir este episodio de cómo nosotros podemos dominar nuestros pensamientos negativos. Discutimos qué puede causar estos pensamientos negativos en nuestra mente. Discutimos la manera cómo yo puedo identificar esos pensamientos negativos en nuestra mente. Cómo yo realmente puedo realizar un proceso autónomo, sin ningún tipo de ayuda, para yo mismo poder identificar esos pensamientos negativos que me detienen en el proceso o que me causan trauma o miedo. Y una vez ya nosotros identificamos esos miedos y patrones y conductas que nos llevan a esos pensamientos negativos, conocimos la mejor forma como nosotros podemos comenzar a dominar con esos pensamientos negativos en nuestra mente, que simplemente decretando sobre nuestras vidas, haciendo afirmaciones positivas y reprogramando nuestras mentes. Cuando hablamos de reprogramar nuestra mente, es simplemente entender el proceso y el problema y el miedo de una manera totalmente distinta. Y si la realidad del caso es que, aunque usted haya hecho esta tarea y haya identificado cada uno de estos procesos, si realmente los traumas y procesos que usted tiene por su vida pasada, yo le exhorto y le recomiendo que busque ayuda profesional. No necesariamente cuando usted busca ayuda profesional es que usted realmente se está volviendo loco, está pasando algo, no. Es simplemente que usted tiene el interés de trabajar con estos traumas. Tiene el interés de conocer realmente por qué usted tiene este sentido de miedo, por qué usted experimenta como tal este sentido de pérdida y estos momentos. Si usted realmente no puede solo, busque un profesional que lo ayude y un experto que lo ayude en ese tema para que usted entonces pueda empoderarse de una manera productiva y de una manera positiva. Y cuando me refiero a lo positivo, como lo dije anteriormente en este episodio, no me refiero a nada emocional, simplemente me refiero a la manera de entender y conocer los procesos de la vida y los contratiempos que la vida siempre nos va a poner en el camino. Una vez más, este es su host, Mr. Jiménez. Para mí ha sido un honor poderles brindar esta información. Gracias por su tiempo. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.